hace aproximadamente como 12 años, que estaba a punto de hacerme una operación estética, pues me mandan a hacer los preoperatorios y resulta que mi nivel de glucosa sale alto. Dijeron, bueno, pues tienes que hacerte la curva de la glucosa para diagnosticar a ver si tienes diabetes. Me mandaron todo el fin de semana a comer carbohidratos, azúcar, o sea, comer pasteles, dulce de chocolate, de todo. Resulta que llegó el lunes a que me vuelvan a hacer el examen de glucosa y mi glucosa está altísima. Por supuesto, me diagnostican diabetes. ¿Cuál fue mi primera reacción? Enojo inmenso contra el laboratorio, que cómo se le ocurrió darme esas instrucciones, que igual y no tengo ese padecimiento porque ellos me provocaron ese fin de semana con todas esas instrucciones de comida y mil cosas más. Después, cuando ya me hacen, o sea, ya me habían hecho el primer diagnóstico, cuando el médico me hace el siguiente diagnóstico y ya me veo en la necesidad de aceptarlo, bueno, aceptarlo entre comillas, porque en ese momento no era precisamente una aceptación, fue un shock para mí. A pesar de que yo ya lo esperaba, porque básicamente mi mamá y mi papá tenían, y de ahí, bueno, mis abuelos y mi bisabuela, etc. Entonces no era algo nuevo como tal, pero sí fue un shock la confirmación del diagnóstico. Esto que me pasó a mí, le pasa a muchísima gente en todo el mundo. Imagínense que le pasara a una persona diario en el mundo, ¿qué cantidad de gente padece de una enfermedad crónico-degenerativa como es la diabetes o muchas? Hablemos de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué es una enfermedad crónico-degenerativa? Las enfermedades crónicas son enfermedades que duran generalmente mucho tiempo y algunas son incurables. Se les llama crónicas precisamente por el tiempo que duran o porque definitivamente pueden llegar a ser incurables, como la diabetes. Esa es una de las enfermedades crónicas más vistas y más peligrosas en el mundo. Se puede decir que alrededor de una persona diaria, si no es que mucho más, se le diagnostica diabetes y bueno, pues realmente si lo pensamos, aunque fuera una diaria, que sería el mínimo, es demasiado. Pero desgraciadamente podemos pensar que son mucho más personas las que se les diagnostica diabetes, por ejemplo, diariamente, o que se les llega a diagnosticar alguna otra enfermedad crónico y a veces también crónico-degenerativa. Y se le llama crónico-degenerativa porque es a largo plazo y va degenerando precisamente el organismo y hasta cierto punto las emociones también. ¿Cómo cambia la vida ante un diagnóstico de una enfermedad crónica? La vida de un paciente al diagnosticarle una enfermedad crónica cambia enormemente. Los cambios tienen que ser grandes y a veces absolutos. Continúo hablando de la diabetes, por ejemplo. Cuando a una persona le diagnostican diabetes, su vida cambia totalmente. Desde la parte de alimentación, desde la parte de la parte física, ¿no? Lo que tiene que hacer constantemente, qué tipo de ejercicios o qué tipo de actividades físicas, el medicamento que ya va a ser de por vida, y bueno, pues desde las emociones también, cuáles son las emociones que se presentan al principio de un diagnóstico y cómo van avanzando estas emociones. Definitivamente se vive un proceso de duelo ante un diagnóstico, cualquiera que este sea, y más siendo una enfermedad crónica de por vida, porque sabemos que no va a cambiar, que a partir de este momento nuestra vida va a cambiar en un giro de 180 grados. Cambia toda la situación de vida, desde la autopercepción, qué me digo, cómo me lo digo, si me regaño, si no me regaño, cómo me veo a partir de ese diagnóstico, si va cambiando mi cuerpo, si cambio a partir de las actividades que tengo que implantar, cambio a partir de la alimentación que tengo que seguir, de las costumbres que tengo que cambiar en casa o en el trabajo, social y familiarmente, bueno, pues qué sí puedo hacer a partir de aquí. Y bueno, no es que pueda o no pueda, es que decido hacer o no hacer en pro de mi salud. ¿Qué cosas sí puedo llegar a hacer, ¿no? En pro de mi salud, por supuesto, porque el poder es, entre comillas, pues todo lo podemos hacer.
El caso es si nos afecta o no nos afecta. Como en una dieta, por ejemplo, una alimentación diferente, específica para una enfermedad crónica, pero aquí entra también lo familiar. ¿Cuánto trabajo le cuesta a la persona modificar sus hábitos alimenticios si su familia tiene, por ejemplo, un negocio de comida? Y yo hay cosas que me hace daño comer, para no decir puedo o no puedo, me hace daño para la enfermedad que padezco. En mi caso, por ejemplo, digamos que mi familia se dedica a vender tamales y yo tengo diabetes. Bueno, la harina y el azúcar me hacen daño para este padecimiento. Entonces, de verdad es enfrentarme a algo muy complicado, desde ya no sentirme parte de la familia porque no puedo consumir lo que ellos venden, hasta de verdad enojarme porque me encantan los tamales y no poderlos comer, o elegir no comerlos, porque de poder pues puedo, ¿verdad? Estas cuestiones son algunas de las que nos afectan precisamente ante un diagnóstico de este tipo. Otros aspectos que nos pueden llegar a afectar mucho, que sin embargo son necesarios, son las adaptaciones en el hogar. Hablemos, por ejemplo, del Parkinson. Sabemos que la persona va a requerir de ciertos cuidados especiales por su condición cuando ya es avanzada. Hay que ponerle agarraderas en el baño, en los pasillos, para que se pueda levantar de la cama o de una silla. O sea, este tipo de adaptaciones. También, por ejemplo, hay medicamentos para los diabéticos que tienen que estar en refrigeración constante y solamente se sacan para aplicarlos y se vuelven a guardar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer también cuando vayamos de viaje? Por ejemplo, si necesito llevar mi medicamento. Bueno, pues tengo que conseguir un estuche con hielos especiales para llevar el medicamento. O sea, de verdad llega a ser un poco complicado, no imposible. Y al ser complicado, las emociones también se modifican, digamos, ¿no? O sea, a mí cuando me diagnostican, como se los platiqué, mi primer sentimiento fue el enojo. Estaba muy enojada. ¿Por qué? Bueno, primero por el diagnóstico. Después por todos los cambios que tenía que hacer, que no quería hacer. Cuando una vez que aceptamos, entre comillas, el diagnóstico de esta enfermedad, también es como, bueno, ¿y ahora qué es todo lo que tengo que hacer? Todas las adaptaciones físicas y emocionales. ¿Y por qué emocionales? Porque habrá días que me sienta muy cansada. Habrá días que tenga antojo de algo. Habría días que si me tomé de más el medicamento porque estoy empezando a regularizarlo, me voy a sentir fatal. Cansancio, cambios de humor, son muy comunes también. Y todas estas adaptaciones y todos estos cambios en general que tenemos que hacer en casa, en familia, nos molestan, nos alteran las emociones. Es una cosa como si de un día para otro te dijeran volviste a nacer y tienes que readaptarte. En la familia, por ejemplo, también muchas veces, o en la pareja, con los hijos, se da la falta de apoyo emocional, ¿no? Si amaneces de malas, ¡ay, ya estás de malas otra vez! A ver qué te tomas, a ver qué te haces, ¿no? Y a ver, sin entender el otro o la otra, ¿no? Que no es que yo esté a gusto con esta enfermedad o esté a gusto con este estado de ánimo, sino que de verdad me está afectando mucho. Cuando la familia, un aderoso, dice, ¡ay, qué tanto es tantito, cómetelo! Nos los comemos y al tomarnos la glucosa, bueno, salió altísima. O la otra, ¡ah, que tú no puedes comer esto, ¿verdad? Ah, no, entonces dámelo. ¡Ay, que tú no puedes hacer este otro, ¿verdad? ¡Ay, entonces no lo hagas! Y eso nos hace sentir excluidos, enojados, rechazados, hasta inútiles. Entonces sí, de verdad, emocionalmente también es un desgaste y enfrentarnos a algo totalmente nuevo, porque la gente muchas veces no lo entiende. Y es desde pensar si voy a compartir mi diagnóstico de por qué no puedo hacer o comer ciertas cosas, o mejor me lo guardo, porque a veces esta influencia externa a partir de un diagnóstico es muy fuerte. El cambio, la gente suele cambiar mucho. Te ve diferente, te trata diferente, aunque aparentemente no sea así. Y esto puede llevar a muchos estados de ánimo diferentes en la persona que padece alguna enfermedad crónica. ¿Por qué la gente se resiste al diagnóstico de una enfermedad crónica? Ya cuando ya nos dieron el diagnóstico, ya cuando estamos con el médico, ¿no? Que nos da un tratamiento determinado. Bueno, primero son 5 factores. Primer factor es relacionado a la asistencia sanitaria. Si tengo acceso a una clínica
de seguro, de ISSSTE, de lo que ustedes quieran. Si tengo acceso, ¿qué tan lejos está de mi casa? El trato de las enfermeras o de las administrativas que me reciben. Si al fin paso con el médico, ¿qué tanta confianza le tengo? ¿Cómo me trató? Si me trató bien, si me regañó, si me trata mal, si me pone caras, si me pone muchas restricciones. ¿Cómo me siento con todo esto? Otro factor es el malestar que genera la enfermedad. Por ejemplo, en la diabetes puede ser este cansancio o este fastidio de tener que estar yendo al baño o de tener que estar tomando constantemente líquidos. En el Parkinson, la frustración, ¿no? De no poder hacer determinadas actividades. Bueno, nuevamente en la diabetes, la frustración y el enojo de no poder comer ciertas cosas. En las personas que sufren de daño cardíaco, bueno, pues tener realmente que estarse monitoreando constantemente para que no les vaya a afectar si hacen alguna actividad que va más allá de lo que se supone que deberían de hacer. Hay mareos, por ejemplo, hay náuseas, hay dolores, ¿no? Que provoca, por ejemplo, la diabetes. Llegan a tener dolores muy fuertes que no se quitan con cualquier... Otro factor es el relacionado con la economía o factores socioeconómicos, que si no tenemos acceso a una clínica de salud, el tratamiento, bueno, desde la consulta médica puede ser muy cara, una consulta particular a la que tienes que acudir prácticamente una vez al mes, al menos al principio. Los medicamentos pueden llegar a ser muy caros para cualquiera de las enfermedades crónicas y además hay que tomar en cuenta que una enfermedad crónica puede ser de por vida. Entonces, es medicamento que tenemos que tomar de por vida. Sabemos que hay medicamentos que escasean mucho, sabemos que hay medicamentos que son muy caros. En el caso, por ejemplo, de que las clínicas se les queden retiradas, el costo del transporte, los costos también, por ejemplo, de la adaptación a una dieta específica de acuerdo a la enfermedad, que sabemos que muchas veces, por desgracia, la comida sana es más cara que las chucherías, ¿verdad? También podemos hablar de las faltas de redes de apoyo, tanto en la familia como en las amistades, ¿no? Muchas veces o la familia está lejos o no tienen familia o la familia de verdad no les interesa o no quieren apoyar en esta parte, o las amistades, ¿no? Que o no hay amistades o son muy lejanas, o el estigma, ¿no? Que genera una enfermedad crónica determinada ante la sociedad o ante la gente que tenemos alrededor. También podemos hablar, por ejemplo, de la cultura, las creencias, ¿no? Por ejemplo, en la cultura sería qué tanto se conoce sobre la enfermedad o qué tanta ignorancia hay sobre la enfermedad, que muchas veces los médicos tampoco ayudan, porque no tienen el tiempo de explicarle a los pacientes en qué consiste, de dónde viene, etcétera, ¿no? El tipo de enfermedad que padecen, por la premura con la que los tienen que tratar en las clínicas. Las creencias que hay sobre las enfermedades, los medicamentos, lo que pueden generar, que se puedan, por ejemplo, la idea de que se van a volver dependientes del medicamento, y bueno, pues puede ser real, pero no porque es una dependencia a algún medicamento como una adicción, sino una dependencia necesaria porque el medicamento lo está ayudando con esta enfermedad. También podemos hablar de los factores con respecto al tratamiento o relacionados con el tratamiento, como las creencias que se tienen. Y bueno, empecemos, digamos, en orden con el médico o con los laboratorios. ¿Qué tanto me sentí cómoda al ir al laboratorio a que me tomaran las muestras? ¿Qué tanto me sentí cómoda con el médico que me dio el diagnóstico? Si realmente hubo esta química y este entendimiento con el médico, si el médico me trató mal, si el médico me regañó. En la toma de los medicamentos es muy importante también. ¿Con qué frecuencia tengo que tomarme los medicamentos? La idea, como les decía, de si me voy a hacer dependiente del medicamento. Otra idea errónea que hay, por ejemplo, es que el diabético se tiene que inyectar insulina. No, hay diferentes tipos de diabetes, hay diferentes niveles de glucosa y hay diferentes medicamentos. Desde medicamentos tomados en pastilla hasta, bueno, obviamente las inyecciones de insulina, pero no todo diabético se inyecta insulina.
Entonces, bueno, esto también puede generar, aunque no lo crean, una idea errónea, ¿no? Porque ¿cómo me voy a inyectar todos los días? ¿O cómo me voy a inyectar 3 veces al día? La toma de la glucosa en los dedos también. Cuando hay una crisis, la glucosa se toma diario, hasta 3 veces al día. También dependiendo del tipo de enfermedad, ¿no? El tipo de diabetes, el tipo 1, el tipo 2. Se puede tomar una vez a la semana, una vez cada 15 días, ¿no? O sea, varía mucho de la persona, del tipo de enfermedad, del tratamiento y del médico. Los efectos secundarios de los medicamentos también son bien importantes en este caso. Si el medicamento me está cayendo mal y a lo mejor me da náuseas, me provoca colitis o gastritis, me da dolor de cabeza, me da diarrea, cualquier tipo de molestia que me genere, eso puede influir también para que la gente no tome el medicamento. La negación de una enfermedad también puede ser un factor para este tipo de cosas, de decir, es que no estoy enfermo, yo no tengo nada, por lo tanto no tengo por qué tomarme nada. Factores relacionados al paciente es desde cómo fue criado, digamos, qué idea tiene sobre las enfermedades, qué idea tiene sobre los medicamentos, qué idea tiene sobre el autocuidado o el cuidado a otros. Si por cuidar a otros no me cuido, en el caso, por ejemplo, de una familia que tenga, no sé, varios hijos y que la mamá o el papá o ambos estén enfermos, muchas veces prefieren ahorrar ese dinero para darle de comer a sus hijos que para comprarse el medicamento. Si, por ejemplo, la persona se siente vulnerable por tener una enfermedad, pues prefiere negarla y no tomarse el medicamento para fantasear, digamos, o aparentar a veces hasta ante sí mismo que no está enfermo, por lo tanto no tomo medicamentos. ¿Cómo podríamos generar una adherencia al tratamiento en una enfermedad crónica? Bueno, pues primero, haciendo un poco también un resumen a todo lo que acabamos de decir, ¿cómo me llevo con el médico? Es como de las primeras cosas para la adherencia al tratamiento. ¿Le tengo confianza al médico? ¿Le creo al médico? O digo, no está loco, no sabe, me está diciendo puras tonterías. Tengo una buena relación con el médico, me escucha, atiende mis dudas. Esto en relación con el médico. En relación con el medicamento, leer los instructivos, preguntarle al doctor si tiene efectos secundarios, cuáles serían, cómo puedo atacar los efectos secundarios de un medicamento. Obviamente, generalmente es con otro medicamento, pero bueno, si realmente son muy molestos, bueno, pues tratar de bajar este nivel de efectos. Buscando redes sociales, como les comentaba, ¿no? Que la familia, que son los primeros que tenemos cerca, y a lo mejor el grupo de amigos, pues comentar cómo se siente el paciente, cómo se siente ante la enfermedad, comentar si algo le está molestando de lo que están haciendo los cercanos o de lo que dicen los cercanos, para que no sea tan incómoda esta situación. Otros factores, por ejemplo, es la información, tener una buena información sobre la enfermedad y sus consecuencias, es participar en el plan de tratamiento, platicándolo con el médico y con la familia. O sea, es no nada más llegar con el médico, que el médico te diga, te tomas 3 pastillas 3 veces al día. Ok, pero ¿para qué me van a servir? ¿Qué efectos van a tener? ¿Qué puedo hacer para no tener estos efectos tan fuertes? Como les digo, comunicarse con el médico, con la familia, con la pareja, con los amigos, qué preocupaciones tienen, cuáles son sus inquietudes. Básicamente esas son las bases para una adherencia adecuada al tratamiento en el caso de una enfermedad crónica. Dale like si te gustó el contenido, suscríbete al canal y no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Hasta la próxima.